Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Es el tiempo de buscarlo a Él y llenarnos con su presencia, con fervor y con mucha pasión, y llenos de su gloria. Avivamiento, a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor, salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento, salvación, sanidad, libertad, su espíritu de amor es poder, avivamiento en las naciones. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Sabemos que orar es hablar con Dios, pero también estuvimos hablando que orar no solamente es hablar con Dios, sino hablar con Dios y escuchar a Dios. Y que es necesario que nosotros podamos entender cómo es la voz de Dios, que Dios aún sigue hablando, que Dios aún tiene voz, que Él no está mudo, que el problema que tiene el creyente es que no sabe oír a Dios. Y necesitamos poder oír a Dios. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo que Él quiere para mí? ¿A dónde quiere que vaya? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que Él tiene planeado con mi vida? Necesitamos personas que sepan oír la voz de Dios. ¿Alguien está conmigo? Hoy continúo con esta serie de cómo oír la voz de Dios. Creo que hoy tampoco voy a terminar, pero seguiremos con esta serie de enseñanzas hasta que usted aprenda completamente cómo oír la voz de Dios. ¿Está preparado para recibir esta palabra? Así que le invito a que tome papel y tome lápiz, que tome su Biblia, porque vamos a recibir enseñanza de la palabra. Recuerde que el que no apunta, dígalo más fuerte, el que no apunta, no dispara. Entonces tome nota, porque le voy a hablar de parte de Dios en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Las experiencias espirituales son muy especiales. Escuche esto. Sin lugar a duda, una experiencia espiritual puede marcar el inicio de una nueva temporada. Yo amo las experiencias espirituales. Las experiencias espirituales para mí marcan algo muy especial en mi vida como creyente. He tenido muchas experiencias espirituales. No hablo de quebrantarnos un momento en la presencia de Dios. Hablo de manifestaciones sobrenaturales e intervenciones del cielo que dejan marcado nuestro corazón o marcada nuestra vida, lo cual nos cimientan, nos fortalecen en el caminar diario con el Señor. Es como una inyección, una vitamina del cielo para que nosotros no dudemos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. ¿Alguien está conmigo? Es una experiencia puede marcar una nueva temporada en el mundo, en nuestro mundo en el cual estamos, pero sobre todo en la espiritualidad. La espiritualidad de muchas personas se ha basado única y exclusivamente en las experiencias espirituales, pero hay una profundidad mayor. El creyente no solamente puede vivir de estas experiencias espirituales, sino tiene que vivir de la voz de Dios. El Señor Jesucristo declaró unas palabras estando en el desierto, cuando fue tentado por Satanás, y dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese texto que aparece en el original griego, donde dice palabra, es rema. La palabra rema quiere decir una palabra específica en un momento específico para una persona específica
y con una circunstancia específica. ¿Aló? El logos es la palabra escrita. El rema es la palabra dicha del cielo para mi vida en un momento específico. Yo tengo que aprender a conocer el rema de Dios para mi vida. Tengo que aprender a conocer ese propósito que Él tiene para mí. Hoy te hablo un poco más maduro y espero que usted pueda recibir y masticar. Voy a tratar de ser muy sencillo en mi léxico y en mi forma de hablarle para que entienda el propósito y el diseño que el Señor tiene para su vida. Hay personas que basan su espiritualidad en la experiencia nada más. Esto fomenta o nos hace personas emocionalistas si no conocemos la voz de Dios. Una de las experiencias más maravillosas en el caminar con Dios se llama el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre 120 hombres y todos fueron llenos con el Espíritu y comenzaron a hablar otras lenguas. Esto es una experiencia que no fue lo que determinó, escúcheme bien, la vida de los primeros creyentes, sino el inicio. Ese fue el inicio realmente de un proceso que hasta el día de hoy sigue creciendo en el mundo entero. Es decir, que las experiencias espirituales, un toque sobrenatural de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, cualquier experiencia sobrenatural no es la vida que tú debes cimentarte y vivir siempre en la experiencia. Porque el día que no tengas experiencia, puedes perder la fe o puedes decir que Dios no está contigo. Pero tu simiente verdadero debe ser la fe, la palabra de Dios. Y la experiencia simplemente como el motor o el inicio de lo que Dios está comenzando a hacer en tu vida. Alguien diga conmigo, amén. Quiero leerles un texto bíblico que está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 47, y le voy a mostrar acerca de la profundidad. Es decir, la experiencia es el inicio, pero hay una profundidad en el espíritu. Para nosotros poder oír la voz de Dios, no podemos hacerlo desde la experiencia, sino desde la profundidad. Se lo voy a volver a repetir. Para poder oír la voz de Dios, no podemos hacerlo desde la experiencia, sino desde la profundidad del espíritu. Espero que usted esté entendiendo lo que le estoy hablando. Ezequiel capítulo 47 y en el versículo 1 dice la palabra del Señor así, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿De dónde salían las aguas? De debajo, diga conmigo, de debajo. Dígalo, de debajo de la casa. Diga conmigo, de debajo. Diga conmigo, profundo. Por eso le voy a enseñar a usted a meterse a profundidad. Amén. Sigamos leyendo. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Diga conmigo, hasta los tobillos. Dígalo conmigo, hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo pasar, dice, las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Diga conmigo, por la orilla. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Diga, en la ribera del río había muchísimos árboles. Dígalo conmigo, muchísimos árboles. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar
y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces. ¿Cuántos peces? Juntos por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a la palabra de Dios? Vamos, déselo más fuerte al Señor. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que le voy a decomisar los teléfonos a los que estén chateando hoy, porque le voy a enseñar a oír la voz de Dios. Y localicé desde este altar a 3 personas por el Espíritu Santo que han estado chateando. Y si no los guarda, me bajo por el Espíritu Santo y le decomiso el teléfono. ¿Cuántos dicen amén? Eso me gusta. Cuando el Espíritu Santo habla, habla. Ezequiel, ¿dónde está? Ezequiel, el sacerdote, el profeta, escúcheme bien, se encuentra en este pasaje en cautiverio. Estaba preso Ezequiel por culpa del pecado de la nación. Dentro de las muchas experiencias que tiene Ezequiel, recibe una visión que comienza desde el capítulo 1 hasta este capítulo 47, en donde Dios le muestra muchas cosas, y entre esas le muestra la visión del templo que encontramos en Ezequiel capítulo 40. Y ahí comienza a mostrarle en el capítulo 40 todas las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Dios en el templo, cómo tenía contaminado el templo y cómo los sacerdotes aún hacían abominación dentro del templo. El Señor le muestra todo esto al profeta Ezequiel. Luego lo lleva y le muestra un valle de huesos secos. También le muestra un río y le muestra a través de ese río la manera de cómo podría acabarse el problema de la nación de Israel. Y era a través de ir a la profundidad. Diga conmigo, profundidad. Necesitamos aprender a llegar a la profundidad del Espíritu. Pero ¿cómo podemos llegar a la profundidad del Espíritu? Hay personas que en la iglesia solamente vienen a hablar con un amigo o con una amiga. Que es más, puedo estar hablando en este momento y ellos están hablando de otras cosas, riéndose, pensando en la casa, en el negocio, en los amigos, en cientos de cosas. Y no están en el Espíritu, centrados en lo que Dios quiere hacer en su vida. No es tiempo de jugar porque Cristo viene. Es tiempo de aprender a oír la voz de Dios. En los últimos meses me he vuelto más celoso con la palabra que de lo normal. Porque sé que es inminente la venida de Cristo. Y le he dicho al Señor, Padre, prefiero tener 200 almas que vayan al cielo y no 5,000 en el infierno. Y es necesario que comencemos por aprender a oír la voz de Dios. Algunos no saben oír la voz de Dios y otros, cuando Dios les habla, no les gusta hacerle caso. Es muy fácil obedecer a Dios. Solamente es necesario tomar la cruz, seguirlo y caminar en su propósito. En esta serie de cómo oír la voz de Dios, hoy voy a hablarte de la profundidad en el Espíritu. Dile a la persona que está a tu lado, la profundidad en el Espíritu. Vamos, dile, la profundidad en el Espíritu. La Biblia habla en muchos pasajes acerca de ríos y voy a llevarlos a pasear por la palabra. Apocalipsis 22 y en el versículo número 1 y en adelante dice: después me mostró un río limpio de agua de vida. Y dice que era resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Amén. Habla de un río
y también habla que tenía árboles en la ribera y que estos árboles producían fruto. ¿Aló? Diga conmigo, río de Dios. El Salmo número 1 dice la palabra de Dios en el verso número 1 en adelante: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice la palabra: será como árbol plantado junto ¿qué? A corrientes de ¿qué? Diga conmigo, ríos. ¿Cuáles son las aguas que tienen corrientes? ¿Los qué? Los lagos no tienen esa corriente, las piscinas no lo tienen, los mares tienen ese oleaje, los ríos son los que tienen corriente. Amén. Y dice la palabra de Dios que junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice que nosotros seremos como árboles plantados junto a los ríos. Diga conmigo, ríos. Pues la Biblia sigue hablando de ríos. Dígalo conmigo, ríos. Juan capítulo 7, verso número 37. Estaba Jesús en la fiesta de los tabernáculos, y en el último verso 37 dice así: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos dicen amén? Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Dígalo conmigo, ríos de agua viva. Y Jesús estaba hablando del espíritu que habían de recibir los creyentes. Diga conmigo, río. Dígalo más fuerte, río. Este río lo hemos enseñado cientos de veces en este ministerio. Los que no han recibido esta enseñanza, quiero que entiendan que esto es una tipología del Espíritu de Dios. El río es una tipología del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Jesús mismo lo dijo, hablando de que se refería al Espíritu que habían de recibir los creyentes. Es decir, la visión que tiene Ezequiel es ir a profundidad, no de cualquier río, sino a profundidad del Espíritu. A profundidad en el Espíritu, para vivir una vida en el Espíritu. ¿Cuántas personas no viven en el Espíritu? Yo hablo con muchas personas todos los días, inclusive con predicadores, con pastores que no andan en el Espíritu. Conocen la Biblia, pero no andan en el Espíritu. Yo quiero contarle experiencias que he tenido. Cuando andamos en el Espíritu, suceden cosas sobrenaturales. Estábamos hace unos días en Neiva, salimos de una reunión, fuimos a tomarnos un jugo y llegamos a una caseta donde había una mujer preparándonos el jugo de naranja. Cuando me paré junto a la mujer, la saludé y le dije: buenos días, Dios la bendiga. Y ella estaba ahí ya cortando las naranjas, y yo le vi los ojos. Cuando la vi en el Espíritu, diga conmigo, en el Espíritu, el Señor me mostró algo. Le tomé las manos y le dije: tienes un hijo que está en las drogas y el Señor lo va a sacar de ahí. Esta mujer comenzó a llorar. Yo hubiera podido equivocarme en mi humanidad, en una ciudad que no conocía, a una persona que nunca había visto en mi vida. Yo hubiera podido quedar como un fantoche, como un mentiroso, pero el Espíritu Santo no se equivoca. Y le dije: tu hijo, y no le dije tu hija, tu hijo está viviendo un proceso, está en las drogas y Dios lo va a sacar. Ella comenzó a llorar, nos abrazamos, hicimos una oración y al final volvimos más tarde y estaba con su esposo. Ya le había contado a su esposo y luego hicimos una oración, compartimos una palabra a mediodía y ya me llevó hasta donde estaba un vecino en una caseta de ahí, de otro señor de frutas, y dijo: usted me acompaña porque quiero contarle lo que pasó y quiero presentarle a una persona para que usted ore por él. Lo conocí, lo saludé, oré, le di una palabra y este hombre también sintió la presencia de Dios y fue tocado por el Espíritu.
en una ciudad que no conocía, a personas que no conocía, pero cuando andamos en el Espíritu, Dios nos muestra, nos revela, nos señala propósitos, destinos y nos lleva a cumplir metas del reino. ¿Está conmigo? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, vivimos cosas sobrenaturales. Me encontraba en una campaña de milagros en Santiago de Chile. Allí estábamos en un coliseo. Dios me honró llevándome a ministrar y me bajé de la plataforma y comencé a caminar entre la audiencia. Me subí a las gradas mientras estaba la alabanza, la adoración. Ahí estaba caminando, yo no había dado ninguna palabra, simplemente el Señor me guió a caminar entre las gradas en Oriental y fui a caminar allá. Y cuando estaba caminando sentí una palabra de Dios sobre una niña. Cuando volteé a mirar había ahí una niña. Ella tenía unos pies torcidos y estaba ahí sentada con sus padres. Y le dije, tus pies están siendo sanos ahora. Y la niña dio un grito que hasta yo me asusté. La niña hizo ¡ah! Y yo ¿qué hice? Cuando la niña dijo eso, comenzó a brincar en sus dos pies. La niña decía que se estaba quemando sus pies, que le ardían los pies. En ese momento los padres comenzaron a elevar sus manos al cielo y a dar gloria a Dios. Le quitaron sus zapatos a la niña y los pies que eran torcidos estaban derechos. Donde había curva, donde había los pies planos, ahora tenían curva. Y la niña había sido sana en un milagro instantáneo. Yo no sabía, porque no conocía a esa niña, no sabía por qué tenía que caminar por una grada. Pero cuando andamos en el Espíritu, Dios comienza a operar en lo sobrenatural. Si se lo va a dar, déselo a Cristo fuerte. Déselo a Jesucristo. Si usted es un creyente que vive diariamente en su humanidad y no permite que Dios lo use en el Espíritu, usted está perdiendo el tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque yo leo en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, hombres llenos del Espíritu y necesariamente no eran apóstoles, no eran pastores, no eran evangelistas. Usted puede ver un diácono que estaba haciendo milagros. Usted puede ver a un hombre llamado Esteban. Estaba predicando la palabra de Dios y haciendo milagros. Y no era un apóstol. ¿Alguien está conmigo? Los milagros, lo sobrenatural y vivir en el Espíritu es para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Si tú recibiste a Cristo, puedes vivir en el Espíritu. Cuando mi esposa conoció a Cristo, comenzó a andar en el Espíritu, en la profundidad del Espíritu. Yo no conocía a Dios. Era un borracho y era feliz cuando mi esposa se iba de vacaciones o se iba a un encuentro de la iglesia, porque yo aprovechaba para emparrandarme más fuerte. Es más, mi esposa, hemos hablado muchas veces de eso. Igual ese no fui yo, ese fue el que ya se murió. Pero yo me acuerdo que yo inclusive le decía a mi esposa, amor, ¿este mes no tienes encuentro en la iglesia? Y me decía mi esposa, sí. Y le decía, mire cuánto vale, vaya para que reciba más. Y yo me acuerdo que llamé a una muchacha y la llevé a la casa. Y cuando la llevé a la casa, antes de entrar, ella venía camino a casa y faltaba media hora para que llegara a la casa. Y yo no sé por qué lo hice, pero comencé a esconder todas las cosas que eran de Dios. Biblias, CDs, libros cristianos. Los metí todos en una bolsa de basura. Y yo dije, no, qué vaina, que empiecen a ver, esta mujer vaya a ver esto. Y cogí todo y empecé a buscar todas las cosas de mi esposa. Y comencé a meter la ropa, los perfumes, todo lo metí en bolsas. Tremendo, ¿no? Y es lo que hace Cristo, ¿se da cuenta? Porque Cristo cambia vidas. Y cogí las bolsas de basura y abrí un closet y metí todo allá. Y le eché candado a ese vestier. Un vestier en la casa. Lo cerré. Ya tú conoces ese vestier. Allá, Oscar lo conoce. Y allá cerré ese vestier. Cuando cerré ese vestier, ahí pensé que nadie me estaba viendo. Escondí las Biblias, escondí todo. Llegó esta mujer y cuando entró a la casa, escúcheme bien, dijo,
qué frío tan tremendo está haciendo. Estoy hablando de Melgar y estaba más de 35 grados y tenía frío. Dijo, uy, ¿y yo frío? Sí. Y yo le dije, pues metámonos a la piscina un ratito que está calientita el agua. Y apenas se fue a meter a la piscina, dijo, ay, esto está helado. Y yo, helado. Esto no está frío, esto está tibio. Está helado. Y esta mujer comenzó a sentir pánico, comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir temor. Y dijo, no, esta casa tiene algo raro, yo me voy. Y se me fue. Yo, venga, ¿para dónde va? Y me dejó, como dicen por ahí, vestido y alborotado. Se voló. Llegó de regreso de viaje mi amada. Yo no estaba ya en esta ciudad, me fui de la ciudad, estaba en otra ciudad. Y cuando ella llegó, venía con 2 de sus líderes espirituales. Y cuando pisaron la casa, comenzaron a llorar. En la casa empezaron a llorar dentro de la casa. Y mi esposa comenzó a caminar y seguía llorando cuando entraba más a la casa. Yo ya había acomodado los libros como estaban acomodados. Yo ya había acomodado los CDs, los perfumes, todo. Parecía una mente dolosa, una conducta criminal. Ya lo tenía todo premeditado. Pero hay alguien que me estaba viendo, el invisible que me ve. Y cuando entró en ese momento, mi esposa entró a la habitación, se dirigió hacia el vestier. Y cuando llegó al vestier y abrió y todo estaba normal, con sus líderes cayeron de rodillas y comenzaron a llorar en el vestier. Y decían, perdona, Padre, lo que han hecho. Perdona, Señor. Y duraron 3 horas gimiendo y llorando en un vestier donde no había nada, donde no había señal, donde no había pruebas. Me timbra el teléfono. Era mi esposa. Eran tal vez las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Ellos habían regresado de noche y habían estado orando. Y me dice estas palabras. Me dice, si tú querías esconder las cosas del Señor, me hubieras dicho y no las hubieras guardado ni metido en un armario. Y yo le dije, usted se está volviendo bruja. ¿Dónde tiene la cámara? Y yo me asusté ese día. Cuando una persona anda en el espíritu, nadie la puede engañar. Nadie la puede engañar. Mujeres, métanse en el espíritu y sus hogares estarán estables. Aleluya. Varones, métanse en el espíritu y verán la gloria de Dios. El día que usted mire a otra mujer en la noche, el Señor le va a decir a su esposa, hija, tu marido esta tarde estuvo mirando lo que no debía. ¿Aló? Mire, necesitamos ir a la profundidad del espíritu. Yo me acuerdo que yo veía a mi esposa orar horas. Ahora yo pregunto, ¿cuánto tiempo oras tú? Y sin embargo, si no oras, ¿le estás pidiendo a Dios que te hable? ¿Le estás pidiendo andar en el espíritu? Déjame decirte que si no te metes en profundidad, jamás oirás la voz de Dios. Yo soy producto, y lo conté el viernes, de una mujer que se metió en el espíritu y la gracia de Jesucristo me alcanzó. Después que nos separamos y llevábamos 1 año separados, antes se aguantó mucho, 1 año separados, estaba una tarde cualquiera adorando a Dios y vino la voz de Dios sobre ella y le dijo estas palabras. Le dijo, ve donde Dubán porque tengo planes para él. Con nombre propio, llamó mi nombre. Ve donde Dubán porque tengo planes para él. Bendito sea el Señor. Y cuando le dijo eso, ella oyó a Dios y lloró. Me contaba mi esposa que duró 1 hora y media llorando, brincando de la felicidad. Ella corría por toda la casa. Imagínense, no había oído la voz audible del Espíritu. Y le dice estas palabras, ve donde Dubán porque tengo planes para él. Y ella no estaba feliz y brincando por mí, ¿no? Estaba brincando y feliz porque había oído la voz del Espíritu Santo.
¿Cómo ella pudo entender que sí era la respuesta de Dios? Porque cuando llegó a Bogotá, el Espíritu le volvió a hablar y le dijo: te voy a dar 10 veces más de lo que un día tuviste, le dijo. Y luego le dijo: llévale esta canción y llévale esta palabra. Y así fue. No hizo guerra espiritual de 20 horas. No me dio 20 sermones. Llegó al apartamento donde yo estaba, me abrió la Biblia, y cuando pisó el apartamento donde yo estaba, comencé a temblar. Me pasó lo de Amparo Grisales, me ericé, comencé a llorar, se me pusieron hasta de punta los pelos de las cejas. Y me leyó la palabra, puso la canción que dijo, y yo recibí una liberación. El Señor me tocó, y heme aquí predicando la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ananías andaba en el Espíritu, y el Señor le habló y le dijo: ve y ponle las manos a Pablo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos dicen amén? Pedro andaba en el Espíritu y tuvo una visión. Vio un gran lienzo que descendió y le dijo: ve a la casa de Cornelio. Cuando tú andas en el Espíritu, puedes ver milagros sobrenaturales. Cuando no andas en el Espíritu, vives: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Tomas decisiones con una moneda, haces piedra, papel o tijera, una marrana, ética, pelética, peluda, tuvo 3 hijitos, zapatico, cochinito. Haces todo eso, haces cara y sello, a ver qué es lo que vas a hacer. Abres la Biblia y dices: a ver, ay, háblame, Señor. Haces miles de cosas porque no andas en el Espíritu. Pero cuando tú andas en el Espíritu, la voz del Padre desde los cielos retumba para dirigir tus pasos. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado: necesitamos andar en el Espíritu. Vamos, toca a 3 personas y dile: necesitamos andar en el Espíritu. Algo que me sorprende es ver el lugar de donde sale las aguas que ve Ezequiel en el capítulo 47. Y por eso les decía hace unos momentos, salen de debajo de la profundidad. Amén. Esto nos indica que nosotros debemos ir a la profundidad. Amén. No podemos quedarnos encima. Te voy a decir una palabra, y si quieres escríbela esta semana en tu Facebook, en tu WhatsApp, en tu cuaderno, en tu corazón, donde quieras, pero ponerla, pero ponla. Tú vas a llegar tan lejos como se lo permitas a Dios. Tú vas a llegar tan lejos como se lo permitas a Dios. Dios no tiene favoritos. Tiene personas que van a mayor profundidad y otras a menor profundidad. ¿Quieres más? Mayor profundidad. ¿Quieres menos? Menor profundidad. Tú decides a dónde te lleva el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Verso 1 de Ezequiel 47. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho al sur del altar. Para entrar en el río hay que bajar. Amén. Para estar en el Espíritu hay que bajar. Mire esto. ¿Dónde se encontraba Cristo antes de que hubiera nacido en el pesebre? ¿Dónde se encontraba? ¿En dónde? Acá dice: en el vientre de María. Bueno, antes de estar en el vientre de María, ¿dónde estaba? Ahí en el trono. Amén. Estaba en el cielo. Diga conmigo: Él descendió y anduvo en el Espíritu. Diga conmigo: hay que descender. Diga: hay que bajar para poder subir. ¿Qué hizo Jesús cuando estaba en el río Jordán? ¿Qué fue lo que pasó cuando Él, escúcheme bien, descendió a las aguas? ¿Qué fue lo que descendió cuando Él bajó a las aguas? ¿Qué? Dígalo fuerte. El Espíritu Santo. Cuando Jesús descendió a las aguas, dice la Biblia que cuando Él descendió, dice que cuando bajó a las aguas, dice que después de esto vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y vino sobre Él el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Amén. Esto nos enseña que cuando nosotros bajamos, Dios también desciende. Esto es humildad. ¿Aló? Cuando tú bajas, Dios desciende.
Y lo primero que debemos entender para oír la voz de Dios es que debemos tener humildad para que Dios nos hable. Amén. No tener prepotencia. Pero ¿por qué no me hablas? ¿No te das cuenta que yo soy un general de la república? A Dios le importa un pepino si eres general o eres gobernador o eres alcalde o eres el presidente. A Dios le da igual si eres embolador o eres un apóstol de Jesucristo. Él necesita personas que se bajen al nivel de la humildad y lo reconozcan a Él como el Señor y Salvador, como el Todopoderoso. El único rey es Él. El único gobernante es Él. El único dueño de la gloria es Él. Levante su mano derecha y diga conmigo: humildad. Más fuerte: humildad es igual a poder de Dios. Y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Levante un aplauso para el corazón de Cristo. Entonces usted necesita tener humildad y necesita buscar a Dios. Cuando usted tiene humildad, usted busca la presencia de Dios. ¿Sabe qué es una persona orgullosa, altiva? Aquella persona que puede pasar un día sin haber estado en el secreto. Eso es una persona altiva y orgullosa. ¿Sabe por qué? Porque no está reconociendo que su fortaleza viene de Él, que su poder viene de Él. Si usted no pasa un día en el secreto con Dios, usted es un altivo, usted no es humilde. Para que usted pueda llegar a la humildad, necesita pasar tiempos a solas con Dios. ¿Aló? Diga conmigo: con Dios. El primer punto donde lo lleva es a los tobillos. Dice que lo llevó y entró en las aguas, y las aguas le llegaban hasta los tobillos. Diga conmigo: hasta los tobillos. Los tobillos significa un nuevo estilo de vida o un cambio de dirección, nuevos pasos con el Espíritu, una nueva forma de caminar. Lo que tú hacías antes, ya no lo haces. ¿Aló? Lo que no le gustaba a Dios, ya no lo haces. Las palabras que no le gustaban a Dios que tú dijeras, ya no las dices. Las actitudes que tú tenías antes, ya no las tienes. Esto se llama tener el agua a los tobillos. Son nuevos pasos. Cuando tú mirabas por el retrovisor, cuando ibas en el auto, a la muchacha que iba pasando, entonces ya no vuelves el retrovisor a mirar. Cuando tú decías mentiras, ya no dices mentiras. Ya no estás deseando la mujer del prójimo. Ya no estás engañando a las personas. Ahora tú tienes unos nuevos pasos. ¿Está conmigo? Una nueva forma de caminar. El problema es que muchos creyentes quieren vivir con un pie en el río y otro pie en la tierra. La tierra, antes de entrar en el río, simboliza el mundo. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Entonces, hay gente que quiere tener el pie en el río y el otro pie en el mundo. Entonces, de lunes o de domingo a jueves estoy en el río. El viernes y el sábado, que me llaman mis amigotes, me devuelvo al mundo. Estoy aquí en el río y salto al mundo. En el río y al mundo. En el río y al mundo. Mis conversaciones del mundo en la universidad y en la iglesia en el río. Mis charlas por el Facebook, por el WhatsApp, en el mundo y luego acá en el río. Lo que veo en internet, a veces del mundo, a veces del río. A veces del mundo, a veces del río. La música que permanentemente escucho, feliz con la música del mundo. ¿Cómo así que, cómo así que, cómo así? Y aquí en el río. Aleluya. Y acá. Y tal sola plata que cae en mi mano. Y aleluya. Entonces, vivo en el río, vivo en el mundo, vivo en el río, vivo en el mundo. Y lo que está en un punto medio termina mal. ¿Aló? Cuando hay un punto medio, en Cristo no funciona. En Cristo funciona. O estás en el río
¿Alguien está conmigo? O está en el mundo, pero no puede, un pie en el río, otro pie en el mundo. Un pie en el río, otro pie en el mundo. Ahora, ¿cuál es la decisión más fácil? ¿Quedarse en el mundo y morirse, o meterse en el río y salvarse? Ahora, si alguien dice, no, yo mejor me quedo en el mundo porque para qué le hago morcillas al diablo, es una persona que no ha nacido de nuevo y necesita conocer al Señor. Lo más sabio es decir, no más, camino en el río desde hoy. Mi matrimonio en el río, mi vida en el río, mi hogar en el río, mis hijos en el río, mi economía en el río, todo en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando tú estás en el río, amas más estar con Dios que la televisión. ¿Aló? Cuando tú estás en el río, amas más a Dios que tu trabajo. Si tú estás en el mundo, amas más el trabajo que el río. Si tú estás en el mundo, amas más el dinero que el río. Por eso es que no te queda tiempo para venir a la iglesia, para servir, para meterte con Dios, porque el deseo de tu carne es mayor que estar en el río. Por ejemplo, tú estás esta tarde aquí, estás en el río. Amén. Ahora, cuando salgas de este lugar, no salgas al mundo, sigue en el río, toda la semana en el río. Amén. No salgas de este lugar al mundo. Hay personas que salen de la iglesia y van caminando. Y mire, le quiero decir algo. 8 días atrás yo se lo conté. Estuvimos con mi esposa en la avenida Cafán, en Servientrega. Fuimos a reclamar una encomienda. Llegamos a reclamar la encomienda. Y mientras yo me bajé y estaba reclamando la encomienda, escuché una canción por allá, y otra canción por acá, y otra por allá. Y sin yo darme cuenta estaba así. Yo estaba moviendo el pie. Y yo ¿qué estoy haciendo? Ya estaba yo con el swing, con tan, chan, chan. Y yo, pero yo ¿qué estoy haciendo? Y yo cuando me subí en el auto le dije a mi esposa, si yo que oro, que me meto con Dios, que ayuno, que busco la presencia de Dios, terminé ahí como así que... Y yo le decía a mi esposa, ¿qué será de la gente que no ora? ¿Qué será de la gente que no se mete en el río? Están totalmente seducidos. Por eso el primero que se le aparece, como dicen en el mundo, voy a usar una palabra fuerte que no debería usar, pero tengo que usarla para que muchos me entiendan el léxico. He escuchado a los jóvenes decir, me lo gocé, me lo rumbié. Palabras como, somos amigobios. ¿A mí qué? Amigos con derechos. Es como una canción terrible, amigos con derechos y cada quien para su casa. O sea, la cantaba antes un amigo que no voy a decir quién es, pero ya sé. ¿Sabe algo? Los principios del río son otros. Y debemos estar en los principios del río. Diga conmigo los tobillos. Pero luego el Señor le dice, ve otros 1000 codos más hacia adelante y camina 1000 codos, que quiere decir 500 metros. Camina 500 metros más y el agua ahora le llegaba a las rodillas. Diga conmigo, a las rodillas. Las rodillas tienen un significado. Diga conmigo, las rodillas son el nivel de la oración. Dígalo, del secreto. Diga de la intimidad. Diga del altar con Dios. Las rodillas es el tiempo de oración. Es un nivel diferente. El problema de nosotros es que nosotros no entendemos que a través de la oración vamos a conquistar todo lo que necesitemos. ¿Sabía usted que en la bolsa de valores de Nueva York hay salones con intercesores que inclusive son pagos por multimillonarios,
que les pagan por tener turnos de 8 y 12 horas de rodillas orando, y les pagan miles de dólares por estar intercediendo por sus compañías y sus empresas. Hombres santos de Dios que están ayunando y orando por mega compañías. Yo no sabía eso. Y cuando me enteré, yo dije, los impíos saben el poder de la oración y los creyentes no conocen el poder de la oración. ¿Sabías tú que puedes conquistar la empresa y el negocio que siempre has soñado, ganar el corazón de tus hijos a través de la oración? Pero cuando tú no oras, el diablo te devora. Tienes que aprender a orar. Diga conmigo, a orar. Los pastores coreanos, y esto lo aprendí hace unos días en la escuela de oración, no tienen oficina. Ellos no tienen oficinas. Unos pastores latinoamericanos llegaron y le dijeron a los pastores coreanos: usted nos puede permitir ir a su oficina para que podamos hablar acerca de todos los proyectos que tenemos en Colombia. Y los pastores le dijeron, de coreanos le dijeron, ¿a dónde? A la oficina. Ellos no conocen la palabra oficina, no existe en el léxico coreano. Oficina, ¿qué es oficina? Oficina, lo que tenemos en todas las iglesias, la oficina donde está el escritorio, atendemos a las personas. No. Aquí en Corea los pastores no tenemos oficina. Aquí tenemos un lugar y lo vamos a llevar a mostrarle cuál es. Y lo llevaron a un salón con un tapete grande, una habitación, un tapete muy hermoso, música de fondo de adoración, varios cojines y Biblias por todo lado. Y le dijeron, esa es nuestra, ¿cómo? Oficina, una sala de oración. Es el lugar donde pasamos horas con Dios, oyendo al Señor, hablando con el Señor. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, conquistamos. El problema es que la gente no ora. Diga conmigo, no oran. Dígale a su vecino, no oramos. Una semana tiene 168 horas. Si no estoy mal, 24/7. Si no me corrige las cuentas. De las 168 horas, la Biblia dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, que el diezmo tuyo del tiempo con Dios debe ser, de esas 168 horas, 16 horas y un poco más. ¿Aló? Para pasarlo durante toda la semana. Lo repartes como lo quieras repartir para estar con Dios. Si se lo pongo diario, serían 2 horas con 40 minutos estando con el Señor diariamente. ¿Aló? Mínimo, su vida con Dios debe ser pasar mínimo 2 horas con 40 minutos con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que las personas no saben organizar su vida. Yo le pregunto a usted, ¿qué hacemos nosotros? Y yo me corrijo también a mí mismo. ¿Qué hacemos nosotros despiertos después de las 10 de la noche? Dígame usted, respóndame. Yo estoy muchas veces haciendo cosas de la iglesia, pero en otras no. Y tengo que comenzar a corregir eso en mi propia vida. Y le invito a usted que también lo comience a corregir. Porque está comprobado que de las 10 de la noche en adelante viene el ocio. No hacemos nada. Hacemos memes, hacemos cosas por ahí. No hacemos nada. Pero después de las 10 de la noche, nosotros realmente no hacemos nada. Entonces la noche se hizo para dormir. Y la madrugada se hizo, ¿sabe para qué? Para orar. ¿Sabe para qué se hizo la madrugada? Para orar. La madrugada no se hizo para dormir, se hizo para orar. Para que usted esté a las 4 de la mañana hablando con Dios. Para que usted esté de rodillas delante de Dios. Pero ¿por qué no se puede levantar a las 4 de la mañana? Porque se acuesta a la 1. Entonces usted es un perezoso. Y un mal hábito lo hará un mal hombre de Dios. Se levanta usted a las 9, a las 10 de la mañana. Y si usted tiene malos hábitos, no espere ver el reino de Dios en su vida. No va a encontrar usted a Jesucristo jamás levantándose a las 9 ni a las 10 de la mañana. Jamás lo va a encontrar. Ya se acabó el día. Y entre las 7 de la mañana y las 11, 12 del mediodía, usted ya tiene que haber producido. ¿Aló? Si no está en el reino de Dios, está trabajando.
pero está haciendo algo. ¿Aló? Cuando usted no tiene claro los principios del reino, usted lleva vida desordenada. Y una vida desordenada es una vida que no prospera. Por eso hay bolsillos pelados, por eso no hay voz de Dios, porque hay gente perezosa que se levanta a las 10 de la mañana y lo primero que piensa es en esta palabra: desayuno. Pero no se levanta a buscar el rostro del Eterno, el rostro del Padre. La madrugada se hizo para orar. Dígale a su vecino: la madrugada se hizo para orar. Ahora, le voy a decir algo. Cuando usted está en los tobillos en un río, ¿usted puede moverse libremente, sí o no? ¿Sí o no? Cuando está en las rodillas, ¿todavía se puede mover libremente, sí o no? Sí se puede mover todavía libremente. Pero el Señor le dijo al profeta: ve otros 1000 codos, que quiere decir 500 metros más. Y avanzó 500 metros más y el agua le llegó hasta los lomos. Mire, hasta acá. Ahora mi pregunta es: un río con corriente, con el agua hasta los lomos, ¿usted ya puede moverse libremente, sí o no? Porque usted tiene que poner fuerza de todo su cuerpo para que no se lo lleve la corriente. En el lomo está la fuerza del hombre. ¿Aló? El nivel de los lomos es el nivel de la fuerza. Es ahí donde usted comienza a poner fuerza y el Señor pone fuerza. Usted pone fuerza y la corriente otra. Es donde Dios comienza a pedirle cosas y usted a querer detenerlas. Es donde el Señor comienza a decirle: te quiero que madrugues, y usted: no tengo sueño. Es donde la corriente le dice: quiero que ayunes 14 días, y tú: no, me duele la cabeza, me da dolor de estómago, migraña, torceduras. Sí, Señor, todo. Cuando usted se mete en el nivel de los lomos, cuando usted se mete en ese nivel, hay un choque de fuerzas, hay un conflicto en el mundo espiritual. Y yo recuerdo cuando estaba aprendiendo a nadar, que me cogió un tío, me llevó a una piscina y me dijo: le voy a enseñar a flotar. Y yo le dije: bueno, enséñeme a flotar. Y me puso las manos debajo de la espalda. ¿Cuántos les ayudaron, les enseñaron a hacer eso? ¿Cuántos recuerdan eso? Y me metió las manos debajo de la espalda. Y yo chapaleaba y me hundía. Y me dijo: no haga fuerza. Y yo me digo: no haga fuerza. Me dijo: relájese, déjese llevar, descanse. Y yo: ya, tío. El tío ya estaba fuera de la piscina. Y yo: tío, ¿dónde está? Y yo estaba flotando. Y no me había dado cuenta que ya estaba flotando. El nivel de los lomos se llama rendición a la voluntad del Padre. Lo que Él diga se hará. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Alguien que le dé el aplauso fuerte a Jesucristo. Vamos, más fuerte para Cristo. Vea, seamos honestos esta tarde. Bueno, ya noche ya. ¿Cuántas personas de las que están acá, después de un mensaje, han decidido tener un cambio? Han salido de este lugar redargüidos y han dicho: yo salgo con un cambio. Levanten la mano todos los que dicen: a mí me ha pasado. Ahora bájela. Ahora, ¿cuántos de los que levantaron la mano al volver a salir se encontraron otra vez con la misma situación? Levante su mano. Volvieron a lo mismo. Levante la mano. Volvieron a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque estabas en el nivel donde no te rendiste verdaderamente. Necesitamos tener cambios de vida, cambios en nuestros hábitos. Tengo mucho que hablar esta noche. Y esta serie sigue adelante. Amén. ¿Cómo oír la voz de Dios? En 8 días voy a hablarle de unos hábitos que debemos cambiar para poder oír verdaderamente la voz de Dios. Practicar ejercicio, desayunar bien, tomar agua. Y usted dice:
Pastor, ¿y eso hace parte de nosotros poder oír la voz de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque si usted está con el colesterol elevado, cuando va a orar le da sueño. ¿Aló? Porque si usted tiene los triglicéridos elevados, usted se madruga a buscar la presencia de Dios y le da sueño. Por eso necesitamos verdaderamente vivir en el Espíritu. Ser personas que nos metamos en la presencia de Dios realmente. Estilo de vida disciplinado para ver la gloria de Dios. En 8 días continuamos con esta serie llamada ¿Cómo oír la voz de Dios? Hoy hemos hablado que para oír la voz de Dios tenemos que ir a profundidad del Espíritu. Diga conmigo: tobillos, rodillas, lomos, rendición para poder nadar en las aguas del Espíritu. Colóquese sobre sus pies y denle el mejor de los aplausos a Cristo. Vamos a darle ese aplauso al Señor. Póngase de pie y denle un aplauso grande al Cordero. Fuerte, fuerte, fuerte para el Señor. Nos despedimos de las personas que están conectadas. El Señor les bendiga y prepárense a sumergirse en el río de Dios. Que el Señor les bendiga. Y me quedo con los que están aquí porque voy a orar por ustedes en este momento. Y vamos a orar también por todas las personas que esta noche, hoy, primero de... Es el tiempo de buscarlo a Él y llenarnos con su presencia, con fervor y con mucha pasión, y llenos de su gloria. Avivamiento, a las naciones llevaremos el fuego de su espíritu de amor, salvación, sanidad, libertad, su espíritu.